costal, las crestas ilíacas, y para la cadera la circunferencia máxima alrededor de los glúteos. Se utilizaron procedimientos avalados por la Organización Mundial de la Salud. Para la presión arterial se determinó con la ayuda de un esfingomanómetro, se realizó por cuestiones de tiempo y desafortunadamente una medición debido a que estándares internacionales recomiendan que por lo menos se hagan 3 mediciones y se haga un promedio de las 3, pero bueno, desafortunadamente en este estudio solamente se pudo realizar una medición y se tuvo un reposo 5 minutos antes de la medición. La toma fue en el brazo izquierdo, el trabajador sentado, y se tomó como presión sistólica alta a una cifra mayor a 140 y una presión diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Para investigar acerca del tabaquismo, se tomó una pregunta del cuestionario en el cual se especificaba si fuma cigarrillos comerciales. Había 3 opciones: 1, no, nunca he fumado; 2, en forma ocasional; y 3, sí fumo en la actualidad. Nosotros, para hacer esta variable binaria, pues combinamos la segunda y la tercera opción en una sola para determinar que teníamos fumadores y no fumadores. Algo similar realizamos con la actividad física recreativa. Se preguntó si el trabajador practicaba algún deporte, ocasionalmente o nunca, y si practicaba más de 2 a 3 veces por semana o a diario, determinamos que sí. El alcoholismo se definió como el consumo de más de 3 bebidas alcohólicas de manera ocasional. Y bueno, como variables confusoras se tomaron todas estas. Fue importante definirlas y ajustar los modelos por estas variables, debido a que pues todas estas pueden influenciar en la aparición de factores de riesgo cardiovascular, y no queríamos que tuvieran ningún ruido en nuestras asociaciones con los factores de riesgo psicosocial, entre ellas pues la edad, el sexo, el estado civil, la actividad física recreativa y ocupacional, la educación, el ingreso, la compañía en la que trabaja, su antigüedad, el tabaquismo y el alcoholismo. Los análisis que realizamos, primero fue pruebas de Chi-cuadrada para ver si había diferencias en variables sociodemográficas, conductas de salud, factores de riesgo cardiovascular, tanto entre individuos expuestos y no expuestos, y se realizaron también modelos de regresión para cada factor de riesgo psicosocial. Se hicieron modelos lineales para cuando teníamos variables de tipo continuo y modelos de regresión logística para variables de tipo categórico. Y básicamente hicimos 5 modelos. ¿Por qué? Porque cada modelo decidimos ajustar por cada uno de estos factores confusores que les comentaba previamente. El primer modelo eran solamente los resultados crudos, sin ajustar por nada. El segundo modelo ajustamos por actividad física laboral. El tercero por características individuales de los trabajadores, que incluían factores demográficos, conductuales y socioeconómicos. Y modelo 4, ajustando por factores de riesgo cardiovascular diferentes a los conductuales. Esto debido a que aun cuando estábamos investigando este tipo de factores de riesgo cardiovascular, nosotros también, de acuerdo a estudios que realizamos en la literatura, determinamos que pueden ser de igual manera confusores o mediadores entre la asociación de factores de riesgo cardiovascular y factores de riesgo psicosocial. Y finalmente también ajustamos en un quinto modelo por factores de riesgo psicosocial diferentes al explorado en la asociación principal. Como fueron muchas comparaciones, tuvimos que tomar un método. Desafortunadamente se ha visto en la literatura que el Bonferroni es muy limitado, así que tomamos el método Holm. De igual manera, si ustedes están interesados en de qué se trata este método, con todo gusto les puedo pasar mi correo posteriormente. Y bueno, básicamente todas las escalas y subescalas del JCQ las estandarizamos para que pudiera haber comparabilidad entre estas estimaciones. La manera de estandarizar era la manera más conocida, que fue restar de la media al valor que obtuvimos y dividirlo por la desviación estándar. Todos los análisis se hicieron utilizando el programa de Stata en su versión 12. Y en cuanto a procedimientos éticos, bueno, se
todos los trabajadores firmaron un consentimiento informado y el proyecto obviamente fue avalado por comités de ética tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como de la Universidad de California en Los Ángeles. Bueno, básicamente lo que encontramos en cuanto a las características de la población de estudio, como podemos ver aquí en esta tabla, es que de las compañías, la mayor parte de los trabajadores provenían de la compañía aérea. También había bastantes trabajadores de la compañía editorial y finalmente de la fábrica de llantas. En cuanto a las ocupaciones, podemos ver que la mayoría tenía ocupaciones elementales, lo cual se refleja también aquí en el tipo de ocupación, donde la mayoría eran obreros comparado con empleados de oficina. El tipo de contrato, la mayoría de los trabajadores tenían un contrato permanente, la mayoría de ellos también trabajaba en el turno matutino, pero también teníamos bastantes trabajadores en turnos mixtos que cambiaban, en una semana podían tener un turno matutino, en la siguiente semana un turno vespertino y viceversa. En cuanto a la antigüedad, la gran parte de los trabajadores tenían poca antigüedad, 5 años o menos en la empresa que trabajaban. La mayoría eran del sexo masculino, menores de 35 años, un 47%. Era una relación equilibrada entre casados y no casados. La educación, como habíamos comentado, pues en cuanto a la ocupación también era baja, 44% tenían secundaria o menos de la secundaria, y el ingreso mensual también en su mayoría era bajo, 41% tenía un ingreso menor a 4,500 pesos al mes. Lo que llamó mucho la atención es que sí, en cuanto a conductas de salud o factores de riesgo cardiovascular, teníamos una alta prevalencia. Por ejemplo, el 77% de la población trabajadora refería tener algún tipo de problema con el alcohol. El tabaquismo tuvo una prevalencia de 47%, casi, comparado con la prevalencia nacional, que es solamente del 16%. La mayoría de los trabajadores, que prácticamente el 74%, no referían realizar ningún tipo de actividad física recreativa, una población trabajadora sedentaria. En cuanto a diabetes, una prevalencia de 7%, hipercolesterolemia, una prevalencia de 8%, y la mayoría de los trabajadores presentaron sobrepeso u obesidad, independientemente de la medición, si fue por índice de masa corporal, circunferencia de cintura o índice de cintura-cadera. Y finalmente una prevalencia del 17% de hipertensión. Bueno, en cuanto a los factores de exposición, encontramos que las demandas psicológicas en el trabajo fueron mayores en la fábrica de llantas, seguida por la compañía editorial y por la aerolínea. De hecho, la compañía editorial y la fábrica de llantas fueron los que tuvieron una mayor proporción de factores psicosociales adversos. Como podemos ver también, tanto la compañía editorial como la fábrica de llantas tenían una alta calificación para demandas físicas, una razón de tensión laboral también de las más altas entre todas las empresas, y de ISOSTRAIN también uno de mayor importancia, y de inseguridad laboral, pues la fábrica de llantas. Curiosamente, esta aerolínea, que también presentó una alta calificación de inseguridad laboral, después de que comenzó el estudio aproximadamente a los 9 meses, esta compañía cerró sus puertas, cayó en quiebra. Entonces, bueno, pues esto obviamente pues refleja la inseguridad laboral que ya estaban experimentando los trabajadores en ese momento.
En cuanto a las asociaciones multivariadas de los factores psicosociales en el trabajo con factores biológicos de riesgo cardiovascular, lo que les voy a presentar rápidamente en las siguientes tablas son los modelos de regresión, tanto lineal como logística, y los coeficientes beta o razones de momios, dependiendo del modelo, con estos ajustes graduales que les comentaba, el modelo 2 por carga física, el modelo 3 por características individuales del trabajador, el modelo 4 factores de riesgo cardiovascular biológicos y el modelo 5 otros factores psicosociales en el trabajo. Bueno, en cuanto a la glucosa, ¿qué fue lo que encontramos? Básicamente no hubo resultados estadísticamente significativos más que para inseguridad laboral y de hecho la asociación era negativa, es decir que fue contrario a nuestras hipótesis. Sin embargo, después de ajustar por otros confusores, determinamos al final que la asociación se hizo positiva. Sin embargo, como les comentaba, no hubo asociaciones estadísticamente significativas. La mayoría de las asociaciones que encontramos entre la tensión laboral y la glucosa fueron positivas, aunque pues una vez más es difícil determinar si esto fue un efecto real o si solamente fue al azar, debido a que no alcanzamos significancia estadística. En cuanto a los niveles de colesterol sanguíneo, encontramos asociaciones estadísticamente significativas de acuerdo con nuestras hipótesis en cuanto al apoyo social y los niveles de colesterol. Es decir, entre mayor apoyo social, nosotros visualizamos que había menores niveles de colesterol sanguíneo y evidentemente pues un menor riesgo cardiovascular. De todas las demás asociaciones, la única que también nos llamó la atención debido a que fue contraria a nuestra hipótesis fue la razón de tensión laboral, que fue negativa. A mayor tensión, también menores niveles. Sin embargo, pues esta asociación no se pudo corroborar con los otros, la versión categórica o el modelo de isostrain que les comentaba, que era también alta tensión con bajo control, no se corroboró en el modelo. Y bueno, en cuanto a inseguridad laboral, la tendencia era que la inseguridad laboral también incrementaba estos niveles de colesterol. Sin embargo, una vez más, pues solamente obtuvimos resultados estadísticamente significativos en el primer modelo, que desapareció la significancia conforme fuimos ajustando por los demás riesgos, por las demás variables confusoras. En cuanto a los indicadores de adiposidad, solamente reporto aquí lo relacionado al índice de masa corporal, tanto el índice de cintura-cadera y la circunferencia de cintura tuvieron resultados similares. Y básicamente aquí obtuvimos resultados mixtos. Por ejemplo, de acuerdo a nuestras hipótesis, las demandas psicológicas se reportaron, bueno, el índice de masa corporal incrementaba a mayor demanda psicológica, disminuía a menor demanda física. Esto pues obviamente nosotros sabemos que a mayor actividad física, menor peso, y sin embargo aquí nosotros quisimos, bueno, fue algo inesperado debido a que esperábamos que la libertad de decisión laboral o el control pudiera asociarse con una disminución del peso y sin embargo la asociación fue positiva y estadísticamente significativa. Lo que sí fue también interesante encontrar fue que una vez más el apoyo tanto del supervisor y el apoyo total estuvieron negativamente relacionadas de manera estadísticamente significativas de manera negativa con el índice de masa corporal, es decir, entre mayor apoyo social, menor peso corporal. En cuanto a la tensión laboral alta, una vez más, pues un resultado contrario a nuestras hipótesis y bueno, obviamente esto tratamos de buscar varias explicaciones, las cuales les comentaré ahorita que hablemos de la discusión de los resultados.
En cuanto a la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, de igual manera tuvo un comportamiento similar. Aquí sí encontramos resultados francamente contrarios a nuestras hipótesis. La mayoría, por ejemplo, la tensión laboral, la inseguridad social, las demandas psicológicas fueron asociadas de manera negativa con la presión arterial, y esto de igual manera lo vamos a explicar un poquito más adelante. En cuanto al tabaquismo, encontramos que una vez más un rol importante del papel del apoyo del supervisor. Se encontró básicamente un 10% menor de riesgo en trabajadores que tenían apoyo por parte de su supervisor de no tener tabaquismo comparado con aquellos que no lo tenían. Y el isostrain o la tensión laboral alta con bajo apoyo del supervisor se relacionó con un incremento en la probabilidad de tabaquismo en estos trabajadores. En cuanto a nuestro último factor de riesgo cardiovascular, en cuanto a la actividad física recreativa, también se encontró que el apoyo de compañeros de trabajo, el apoyo del supervisor y el apoyo total en general estaban relacionados con un incremento de la probabilidad de la actividad física. Y contrariamente, la razón de tensión laboral fue asociada con una disminución de la actividad física, lo mismo que el alta tensión laboral y el bajo apoyo social, que es el isostrain, igual una disminución de la actividad física, y básicamente fueron todos los resultados estadísticamente significativos que obtuvimos. Bueno, entonces, en resumen, básicamente lo que nosotros encontramos de acuerdo a nuestras hipótesis es que la alta tensión laboral se encontró asociada con una menor actividad física recreativa. El isostrain también se asoció con una mayor probabilidad de tabaquismo y una menor actividad física en los trabajadores, y se encontró un apoyo social protector contra altos niveles de colesterol, contra sobrepeso u obesidad, contra tabaquismo y el sedentarismo. Y de las asociaciones inesperadas que encontramos fue asociaciones entre el control o la libertad de decisión laboral, entre la razón de tensión laboral e inseguridad laboral, y la tensión arterial diastólica y algunas medidas de adiposidad. Algo que fue interesante también es que el hecho de poder utilizar variables continuas nos permitió obtener asociaciones más fuertes y que en su momento tuvieron mayor significancia estadística que las variables de tipo categórico. Y esto pues va congruente a lo que la investigación en general nos reporta, debido a que el tener variables categóricas puede llevarnos a tener errores de clasificación. Entonces, una recomendación es el poder utilizar variables continuas adicional a tener estas operacionalizaciones categóricas, que de todos modos son importantes tenerlas porque nos permiten tener una comparación con la literatura internacional, porque son las más comúnmente utilizadas. Pero bueno, ¿cómo explicar estos hallazgos? Las asociaciones que encontramos entre los factores psicosociales en el trabajo y la glucosa hubo una tendencia a encontrar más asociaciones positivas es decir, una situación adversa de factores psicosociales en el trabajo y los niveles de glucosa, pero una vez más no fueron concluyentes debido a que no tuvimos significancia estadística. En la literatura, la asociación positiva entre la tensión laboral y diabetes se ha reportado, y básicamente se explica debido a que el cortisol, que es una hormona que se secreta en situaciones de estrés de manera crónica, hace que se incremente la liberación hepática de glucosa, y también a su vez disminuye la liberación de insulina, lo cual hace que haya una menor absorción celular de glucosa y consecuentemente se incremente la glucosa en el torrente sanguíneo. Es una de las hipótesis mediante la cual se puede explicar esta asociación positiva. En cuanto al colesterol,
De acuerdo con lo que nosotros hallamos en nuestro estudio, se han reportado efectos protectores de los sistemas de apoyo social en la literatura. En cuanto a la presión arterial y el colesterol, la literatura no es muy concluyente. Hay tanto asociaciones positivas como negativas y esto se refleja también en el presente estudio. Hubieron asociaciones inconsistentes entre la presión arterial y el colesterol. Y bueno, en cuanto a los mecanismos hipotéticos entre la tensión o el estrés y el colesterol, básicamente puede explicarse a través de los comportamientos insalubres. El estar en altas condiciones de estrés puede dar cabida a tabaquismo, a sedentarismo, a alta ingesta de calorías. Y también por medio del cortisol hay una supresión de receptores hepáticos para el colesterol malo, el LDL, y también existe en situaciones de estrés crónico una estimulación excesiva del sistema nervioso simpático, lo cual produce una movilización de ácidos grasos hacia el torrente sanguíneo. Entonces, todos estos factores son hipótesis por los cuales se puede explicar el incremento de colesterol cuando hay una situación de estrés crónico. En cuanto a los indicadores de adiposidad, como les comentaba, tuvimos efectos mixtos. Las demandas psicológicas fueron asociadas con un incremento en el índice de masa corporal y de circunferencia de cintura, de acuerdo con lo que reporta la literatura. Sin embargo, también hubo una asociación negativa entre estas medidas de adiposidad, demandas físicas y apoyo social. Es decir, esto es de acuerdo a lo que se reporta en la literatura. Lo que encontramos es que hay un menor riesgo de obesidad cuando los supervisores, los compañeros de trabajo, toman un papel para promover la actividad física en el trabajo, y esto es una parte obviamente pues muy importante. La literatura acerca de la tensión laboral o el estrés y la adiposidad no es concluyente. Hay asociaciones positivas, negativas, nulas, y en nuestro estudio pues encontramos también asociaciones inconsistentes. Una asociación positiva entre la libertad de decisión o el control y el índice de masa corporal y circunferencia de cintura. Una asociación negativa entre el estrés o tensión laboral alta y el índice de masa corporal, y una asociación positiva entre isostrain e índice de cintura-cadera. Bueno, estas asociaciones entre los factores psicosociales en el trabajo y los indicadores de adiposidad, siguiendo lo que estábamos discutiendo previamente, también se han encontrado en la literatura tanto asociaciones positivas como negativas entre la inseguridad laboral y medidas de adiposidad. Como les comentaba, en este estudio pues se encontró una asociación negativa entre la inseguridad laboral y la obesidad o el sobrepeso. Y bueno, estos hallazgos inconsistentes en la literatura se explican debido a que el estrés puede producir una variedad de conductas en el individuo. Básicamente, en algunos individuos puede producir una inhibición del apetito, mientras que en otros puede estimular el consumo de alimentos altamente calóricos. Desafortunadamente, esta parte fue algo que no pudimos nosotros explorar debido a que el cuestionario pues desafortunadamente no incluía información acerca de hábitos alimenticios, pero pues es una hipótesis. En cuanto a la presión arterial, la mayoría de estudios en la literatura han reportado una asociación positiva, evidentemente entre el estrés y un incremento de la presión arterial, pero también se han reportado algunas asociaciones inversas o nulas. Y básicamente nosotros distinguimos que pudieran haber varias razones por nuestros hallazgos negativos. Básicamente se ha también determinado o definido en la literatura que estas cuestiones de autorreporte son no tan buenas como cuando se tienen mediciones de tipo objetivo. Por ejemplo, en un estudio transversal de choferes de autobús, encontraron una relación inversa entre el estrés autorreportado o reportado en cuestionarios y en
básicamente una asociación positiva cuando se midió de manera objetiva los estresores y la presión arterial. Ellos, al mismo tiempo que aplicaron los cuestionarios, también tenían expertos observadores viendo el tipo de actividad de los trabajadores y determinaron, obviamente, si había o no estrés laboral. Entonces, esto es algo interesante, que es una cuestión que obviamente nosotros queremos considerar en estudios posteriores. También esta cuestión que les comentaba, que desafortunadamente solamente tuvimos una medición única, contrario a las 3 mediciones que se utilizan en los protocolos estándar, pero también determinamos que en dado caso de haber un error de medición, este error fue aleatorio y pues en realidad no diferenciado, así que si de haber habido un sesgo, este sesgo hubiera sido hacia la hipótesis nula de no efecto. En cuanto a el tipo de evaluación, se ha también determinado que la medición de la tensión arterial ambulatoria es mucho superior a la medición casual o en un consultorio de la tensión arterial. Esto es porque normalmente se ha visto que cuando alguien toma la presión en un ambiente de un consultorio puede haber el efecto de bata blanca, o también